Lavado broncoalveolar y traqueobronquial. Para el lavado traqueobronquial en cerdos, el material que necesitamos para la toma de muestras es una sonda traqueobronquial Vigon, referencia 538.05, una jeringa desechable de 20 centímetros cúbicos o ml, una aguja desechable de 25 por 0.9, suero fisiológico salino, tubo estéril de 5 centímetros cúbicos o ml, lazo para sujeción de cerdos, papel absorbente para limpiar el hocico, guantes estériles, nevera para guardar las muestras refrigeradas. Técnica para la toma de muestras. Cargar la jeringa con 20 ml de suero. Sujetar al animal con el lazo del maxilar superior de tal forma que el lazo quede en la posición más caudal posible. Introducir la sonda traqueobronquial por un orificio nasal, entrando cerca del tabique nasal y en sentido dorsal. Hay dos puntos que causan tos y o dolor: la entrada a la tráquea y la bifurcación bronquial. Por este motivo, cuando la sonda pase por esos lugares, los animales toserán y o estornudarán. Continuar introduciendo la sonda hasta el final. Tener en cuenta que en un cerdo de 70 a 90 kilogramos se introducirá más o menos unos 40 centímetros de sonda. Poner la aguja en la jeringa y cargar 20 ml de suero fisiológico. Una vez introducida la sonda, retirar la aguja de la jeringa e inyectar a través de la sonda los 20 centímetros cúbicos de suero e inmediatamente después aspirar con la misma jeringa, moviendo suavemente la sonda hacia adentro y hacia afuera. Se recogen de 1 a 5 centímetros cúbicos de suero mezclado con mucosidades. Extraer la sonda y limpiar el hocico. Soltar al cerdo. Transferir el líquido obtenido al tubo estéril con ayuda de la misma aguja, que se ha usado antes para cargar el suero. Guardar el tubo en refrigeración. Recomendaciones en cerdos. El animal debe estar bien sujeto, formando una línea recta él mismo, el lazo y el ayudante, ya que en caso contrario es muy difícil introducir la sonda. Según va entrando la sonda, es una buena medida inyectar algo de suero para lubricar los senos nasales y la tráquea. De esta forma nos aseguraremos de que la sonda pase y no se doble, que es muy frecuente. Si una vez introducida la sonda no podemos inyectar el suero, debemos extraerla parcialmente y seguir las recomendaciones mencionadas en el punto 2. Al aspirar, situar la jeringa por debajo del nivel ventral del cerdo. Al extraer la sonda, seguir aspirando a través de la tráquea. El tiempo estimado necesario para realizar el sondaje es de 10 minutos, desde que se sujeta al animal hasta el final. En el caballo, lavado traqueobronquial, el material que necesitamos para la toma de esta muestra es un endoscopio con una longitud de 120 a 150 centímetros, un catéter estéril de doble o triple lumen, una jeringa estéril de 35 ml y una solución salina isotónica estéril. La técnica para la toma de esta muestra es que el animal debe ser tranquilizado, por ejemplo, con silacina de 0,3 a 0,5 miligramos por kilogramo intravenosa o un spray nasal. Esta técnica se puede realizar sin sedación siempre que el caballo esté adecuadamente sujeto mediante un movimiento de la nariz u otro método que se considere apropiado para evitar movimientos que le causen lesiones.
El catéter se introduce en el canal de instrumentos del endoscopio hasta que llega a la punta. El endoscopio se pasa a través de las vías respiratorias proximales hasta la parte cervical media de la tráquea. Se exterioriza el catéter y se despliegan los tubos internos estériles, que permiten un mayor alcance. Luego se inyecta rápidamente un volumen de 20 a 30 ml de solución isotónica estéril a través del catéter y aspirado inmediatamente. Se necesita un mínimo de 2 ml de fluidos para las pruebas de citología y bacteriología. De acuerdo a lo que se indique, la muestra debe cultivarse para detectar bacterias aeróbicas o anaeróbicas. Se debe enviar otra parte de la muestra para citología y se deben preparar los portaobjetos directamente secados al aire o enviar la muestra en jeringa o tubo de ETA al laboratorio. Recomendaciones. Realizar la toma de muestra vía nasal en vez de vía transcutánea previene posibles riesgos de abscesos cutáneos por infecciones en el sitio de inyección. Para contribuir a un menor riesgo de contaminación de la faringe, si se genera tos en el caballo, es mejor usar catéteres de mayor lumen. En el lavado broncoalveolar del cerdo, el material que necesitamos para la toma de esta muestra es abrebocas, sondas, jeringas, suero fisiológico y tubos, bolsa isotérmica, hielo gel, etiquetas de envío, hoja de remisión de muestras, y la técnica para la toma de muestras es cargar la jeringa con 20 mililitros de suero, sujetar el animal con un lazo del maxilar superior y que quede en la posición más caudal posible. Colocar el abrebocas, introducir la sonda siguiendo el paladar superior y con la sonda ya en el fondo del paladar introducirla rápidamente por la laringe cuando el lechón deje de gritar. Si cambia el grito del lechón, indica que se está introduciendo bien la sonda. Además, el lechón toserá para intentar expulsar la sonda. Si se introduce por el esófago, el animal no manifestará nada. Ya introducida la sonda, se deben inyectar los 20 mililitros de suero y aspirar rápidamente después. Se pueden rescatar entre 1 y 4 mililitros del lavado. Después de traspasar el lavado obtenido a un tubo estéril, debemos guardar las muestras en una caja de corcho con refrigeración suficiente y enviarlas al laboratorio. El acceso puede ser vía oral o nasal y es necesario contar con material adecuado y con diferentes tipos de sonda en función del animal y del tipo de acceso. Las recomendaciones es para la toma de la muestra se requiere personal entrenado y material específico. No se puede realizar un estudio histopatológico, pero permite el cultivo microbiológico y la realización de antibiograma y técnicas de PCR. También aporta información de los agentes presentes en el pulmón. Especificaciones para la remisión y envío de las muestras. Conservación y transporte. Es el sistema habitual para obtener muestras procedentes del intersticio alveolar, células, microorganismos y sustancias solubles. Los primeros 10 mililitros se procesan de forma separada para obtener el lavado bronquial. El resto se deposita en tubos siliconizados y se transportan en hielo al laboratorio, donde se centrifuga a 400 G durante 5 minutos y se recuperan las células. Los sobrenadantes se alicuotan y se almacenan a -80 °C. Los botones celulares se congelarán inmediatamente y se almacenarán a -80 o -196 °C, según los análisis o estudios que vayan a realizarse en el futuro. Es importante transportar la muestra manteniendo la cadena de frío y evitar la exposición de la luz solar y acondicionarla en forma adecuada para que no haya ningún riesgo de derrame. La información que debe suministrarse en el laboratorio
son los datos del paciente, como su edad, especie, raza, sexo y lugar de procedencia, un diagnóstico presuntivo, el tipo de muestra y un resumen de la historia clínica junto con la prueba solicitada.